Saludos para todos. Mi nombre es Ricardo Cuberos Mejía y hoy estaremos abordando una nueva forma de planificar y gestionar ciudades a través de ArcGIS Urban. Urban es la nueva plataforma de Esri que se suma a City Engine y GeoPlanner para soluciones de geodiseño, creando espacios y territorios sostenibles en respuesta a las necesidades de comunidades, considerando su cultura y su entorno natural. Urban permite visualizar y analizar planes y proyectos urbanos, proyectando al futuro sus criterios de tomas de decisiones inteligentes, en forma colaborativa y transparente, y facilitando el seguimiento público a través de sus modos de acceso por Internet. De esta manera, Urban maneja variables urbanas de planes, impacto de proyectos arquitectónicos o de infraestructura y refleja resultados a través de indicadores para evaluar y soportar opiniones cual y cuantitativas de forma participativa e interactiva. Vamos a conocer un caso de estudio en el municipio de Chacao de Caracas a través de un modelo global preparado en Urban. Esta comunidad de unos 120.000 habitantes utiliza un plan de desarrollo urbano para regular su crecimiento, pero necesita actualizar sus instrumentos de gobernanza a través de talleres comunitarios como los reflejados aquí. Podemos ver cómo algunos resultados convergen en la avenida Blandín para respaldar la elaboración de un plan especial de desarrollo. Los colores de las manzanas representan las zonificaciones del plan y los colores de los edificios sus usos principales. Para estudiar en forma más detallada este plan, cargaremos un submodelo local de Urban. En esta maqueta virtual, los edificios de simple detalle volumétrico responden a la extrusión de sus plantas de ubicación. Visualizamos la localización de las estaciones de metro y las principales rutas de transporte público. Agregamos colores de uso a los edificios y nos acercamos por la avenida Francisco de Miranda. Cerca de la Plaza Francia vemos algunos edificios representativos con sus fichas de impacto. Aquí vemos al Centro Plaza, donde se encuentran las oficinas de Esri Venezuela. Estos modelos son de dominio público y las fichas indican sus autores y referencias de la obra, así como su sitio web. Cada edificio se ha clasificado según su tipo, residencial o comercial, como en este caso. Pero también puede hacerse por avance en su construcción u otras clasificaciones que convenga adoptar. Su aspecto refleja la inserción en su contexto urbano y pueden presentarse bajo diversas alternativas de desarrollo, con sus indicadores de impacto de población y empleo respectivos. Acercándonos a la Plaza Isabel la Católica, vemos su espacio urbano, así como también algunos edificios emblemáticos del sector La Castellana. En esta área se ha planteado una primera parte de zonificación del Plan Especial Blandín, el cual revisaremos a continuación. Como se puede apreciar, la estimación basada en el uso actual registrado de las parcelas es de poco menos de 4.000 empleos, sin población residente, ya que el uso de edificios es de oficinas. Aquí se han preparado 3 escenarios de desarrollo, 2 considerando el máximo empleo y una tercera introduciendo el uso residencial. Vamos a detallar estas propuestas. Primero, volvemos al escenario actual. Urban permite expresar sombras urbanas por día y mes del año, con sus implicaciones ambientales en islas de calor. Seleccionando el área, vemos que la zonificación actual es OCM 18A, cuyas variables urbanas fundamentales se encuentran contenidas en la Gaceta Municipal de Chacao. Adoptando estas variables, el primer escenario es el de mayor desarrollo del empleo, para lo cual hemos sustituido muchos de los edificios existentes por nuevos bloques de oficinas. Urban ha hecho este cálculo basado en los parámetros de zonificación OCM 18A. Cambiando el análisis a escala de parcela, vemos cómo a esta se le ha asignado un edificio de gran altura, con uso de oficinas hasta 24 pisos y hasta 3 sótanos por estacionamiento. Según el tablero de mando o dashboard, este escenario impulsa el empleo por encima de una meta preestablecida de 5.000 puestos de trabajo.
se generan 160.000 metros cuadrados de oficinas y unos 33.000 de estacionamientos. En la parcela seleccionada, sustituir el edificio actual por uno nuevo aumenta en 130% la cantidad de empleos potenciales. Un segundo escenario considera la combinación de plataformas comerciales con torres de oficinas, como podemos verlo en una de las parcelas abordadas. La plataforma de comercio metropolitano puede tener hasta 4 pisos y la torre de oficinas hasta 14 pisos, con sótanos para estacionamiento. La propuesta disminuye el empleo global ofertado de manera directa, pero aumenta el empleo generado en la parcela seleccionada. Pero, ¿y qué tal si se considerara la inserción de población residente? Combinar plataformas comerciales con torres multifamiliares podría acoger una población permanente que disfrute de los servicios existentes en horas no laborables. Los signos de admiración encima de los edificios indican en el inspector que el uso residencial no está contemplado de esta manera, lo cual podría ser considerado por la autoridad urbanística local en posibles ajustes sobre la norma, especialmente porque los resultados en población y empleo se presentan más equilibrados según las metas adoptadas. De la misma manera que con los proyectos, ArcGIS Urban puede acoger numerosos planes simultáneos. De hecho, el Plan Especial Blandín contiene una segunda zonificación parcial sobre un área aún más extensa. Sobre este plan hemos preparado 3 escenarios y un cuarto que modificaremos interactivamente con el Plan Designer. Aquí, el primer escenario es el de máxima población, ensayando la demolición total de los inmuebles existentes y planteando edificios de vivienda. Vemos que la población se ha multiplicado por 8, pero reduciendo el empleo, convirtiendo el área en una ciudad dormitorio de 500.000 de metros cuadrados residenciales de carácter homogéneo. Llama la atención las numerosas parcelas con problemas. Según el inspector, el problema se da en el área de ubicación o footprint area, probablemente muy pequeña tras aplicar los retiros considerados en la norma. Esto podría resolverse quizás al englobar o unir predios colindantes, como lo demostraremos más adelante, o contemplando edificaciones continuas. Esta consideración no está contenida explícitamente en la norma, ya que se establecen retiros laterales y de fondo en todas las secciones de los edificios, como puede ser apreciado en los parámetros de la zona respectiva, pese a la diversidad de usos contemplados. Esto corresponde a la Gaceta Municipal revisada del plan. El segundo escenario que exploraremos, considerando solo usos de oficinas, multiplicaría por 16 veces el empleo actual estimado, con algunas inconsistencias de este uso urbano. Un tercer escenario, más equilibrado, adopta una diversidad de usos en el área. Tenemos centros culturales, consultorios médicos y planteles educativos. No obstante, algunas parcelas son tan pequeñas que no permiten lograr edificios apropiados, preservando los retiros. Ensayaremos el englobe de predios. De esta manera, se logran volúmenes de mejor configuración y sobre los cuales se puede incorporar la tipología propuesta de uso mixto. Aquí cabe indicar cómo las secciones del edificio pueden tener retiros mayores para perfilar su torre. Estos retiros pueden ser ajustados en casos específicos, sobreescribiendo los estipulados en la norma, para lo cual conviene esclarecer la condición de cada lindero. Y es que, al agrupar parcelas colindantes, el sistema necesita reclasificar cuáles linderos son laterales o fondos a una vía pública, por lo cual Urban dispone de un editor de linderos como el que vemos en pantalla. De esta manera, la volumetría se va modificando en respuesta a los retiros asignados. La activación de envolventes o envelopes permite apreciar cajas translúcidas, dentro de las cuales puede evolucionar la volumetría propuesta para los edificios en cada lote seleccionado, facilitando el proceso de diseño. En el tablero de mando o dashboard podemos ver el pequeño impacto que ha ocasionado nuestro englobe de predios, con leves ajustes en población, viviendas y empleos, para acercarse aún más a las metas estimadas. Incluso en nuestra exploración podemos crear nuevas tipologías, como una plataforma comercial con torre hotelera, definiendo partes del edificio y usos de cada una de ellas, incluyendo a sus sótanos.
Como el uso hotelero no está contemplado, el sistema indica una advertencia que podemos dejar a consulta ante la autoridad municipal, incluyendo la propuesta de ajuste a los retiros o a su volumen total edificado, como se va visualizando en el modelo. Cabe señalar ahora que si bien la interfaz se presenta en idioma inglés, corresponde a la preferencia del usuario. Si se configura el sistema en español, toda la interfaz se presentará en ese idioma. Un tercer plan facilita la apreciación del tejido urbano del sector blandín. Para ello, desde City Engine 2019 haremos una conexión con el modelo urbano donde, además de ver los diversos proyectos arquitectónicos que hemos apreciado hoy, seleccionaremos el tercer plan para interactuar con él. City Engine maneja escenarios y reglas de diseño en calidad de detalle 3, es decir, de la forma de cubiertas y apariencia de fachada. Tras la descarga del área, agregaremos volumetría de la Geodatabase de edificios existentes. Establecemos los parámetros más apropiados para este tipo de importación y así obtendremos la geometría y atributos de dichos datos. Ahora lo proyectaremos al modelo digital de terreno para lograr la altitud correcta. Enmarcamos mejor el área de estudio y dejamos solo seleccionada la capa de parcelas, a lo cual le asignaremos una regla de expresión de uso de suelo, la del área verde. Ahora encendemos y seleccionamos los edificios. Le asignamos una regla genérica que utiliza sus huellas o footprint y conectamos atributos. La altura de los contornos, de las cumbreras, del tipo de cubiertas, ya sean planas, de dos aguas, en pendiente simple, o en bóveda. Y de expresión de las fachadas, según sea el tipo de uso. Una vez ya definida la apariencia de la volumetría, vamos a asignar la generación de árboles a solo una parcela. Le ponemos de tipo tropical para no bloquear la vista del edificio y le ajustamos la altura a la mitad. Terminado el modelo, lo movemos al escenario donde lo instalaremos en Urban, que hemos llamado modelo representativo. Seleccionamos las entidades y la publicamos como una Urban Scene Layer. Recibimos la advertencia de que ese modelo ya está creado en nuestro Urban, lo cual aceptamos y esperamos que el modelo se cree y se exporte hasta la nube de R donde se instalará automáticamente. Ya de regreso en Urban, podemos seleccionar el plan que hemos llamado tejido urbano y allí se desplegará el modelo que recién creamos en City Engine, incluyendo parcelas, edificios y los pocos arbolitos que insertamos. El mismo modelo, pero completamente arborizado, podemos visualizarlo localmente en ArcGIS Pro, como lo vemos en pantalla. Pese a que tiene un tamaño de archivo de 800 megabytes, puede instalarse en la nube de Esri, haciendo el caché respectivo. Los modelos City Engine permiten procesarse con el motor de Unreal Engine para producir resultados fotorrealísticos y generar realidad inmersiva, accesible a través de dispositivos tipo Oculus Rift. Así, el modelo de la ciudad se convierte en un modelo vivo, tangible y experimentable. En muchas ciudades se está empezando a emplear ArcGIS Urban. Esta es la costa de Maracaibo, en el sector Mota Blanca. Tras ajustar las sombras a un asoleamiento matutino, vemos el modelo de ideas, el cual puede facilitar la participación comunitaria, ya que la visualización de cada componente de Urban que hemos visto hoy es configurable como de acceso público o restringido. El módulo de ideas permite registrar opiniones e incorporar emoticones representativos respecto a elementos existentes o propuestos en diversos espacios urbanos. Dichas opiniones pueden ser compiladas dentro de una solución de ArcGIS Hub, la cual permitiría compendiar y poner al servicio público muchos datos abiertos que necesita la comunidad o que los mismos analistas necesitarían explorar dentro de GeoPlanner, otra de las soluciones de geodiseño de Esri. Otro ejemplo recientemente desarrollado es Bogotá. Aquí, Urban fue empleado en un estudio de línea base para una intervención de renovación urbana.
Los usos de los edificios fueron registrados y computados tanto a nivel de calle como en sus plantas superiores, para afinar mejor el impacto de planes y proyectos en virtud de su implicación en cuanto a vivienda, población y empleos. Todos estos proyectos están siendo impulsados desde nuestro equipo de consultores GDS Latam. Les invitamos a conocer nuestra página, tanto en inglés como en español, donde conocerán de primera mano los principios inspiradores de estas experiencias en cuanto a la visión holística del geodiseño, su enfoque de desarrollo, sus premisas de sostenibilidad y su vocación hacia la participación. Más información sobre ArcGIS Urban y las potencialidades del geodiseño, comuníquense con nosotros, que muy cordialmente le atenderemos. Gracias por la atención prestada y hasta una próxima oportunidad.